Saludos a todas y a todos. Este vídeo o video sirve para nivelar a los alumnos de economía como de contabilidad, quienes no estuvieron desde el primer día de clases por motivos X. Bien, en el año de la recuperación y consolidación de la economía peruana, grosso modo, de manera general, el curso Lingüística, Comprensión y Redacción Académica tiene aspectos muy interesantes. Les quiero decir antes, apreciados y distinguidos alumnas y alumnos, que la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa se crea un 11 de noviembre de 1828 por voluntad del libertador Simón Bolívar. ¿Qué quiere decir? Que nuestra Casa Superior de Estudios este año 2025 está cumpliendo su 197º aniversario. Ahora, la universidad no se denominó como que ahora es, porque la universidad fue, en primer término, tenía el siguiente nombre: Universidad del Gran Padre de San Agustín del Departamento de Arequipa. Hoy es Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Nuestra universidad, que recién fue reconocida por el presidente Orbegoso en el año de 1832, con las facultades de teología, jurisprudencia, medicina y filosofía y letras, tuvo como primer rector al doctor José Fernández Dávila. Bueno, eso como parte de la historia de nuestra universidad, que hoy, por supuesto, tiene como rector al doctor Hugo Rojas Flores. En este curso vamos a abordar aspectos relacionados a las operaciones lingüísticas fundamentales. Me estoy refiriendo a hablar, escuchar, leer y escribir. Muchos se han preguntado qué pasa o qué pasaría si un estudiante de pregrado no domina la operación lingüística fundamental, que es hablar. Va a tener inconvenientes. Lo fundamental es que cuando usted termine su carrera, sea usted un profesional que sepa hablar, que lea adecuadamente, que utilice también la operación lingüística fundamental, que es escuchar, y por supuesto que tenga conocimientos de lo que es la redacción. Profesional que hable bien, inmediatamente va a ser un ganador. Estoy evocando, es decir, recordando cuál ha sido el primer discurso, o el discurso mejor más breve, que se ha emitido en la humanidad. Y es pues el que pronunciara el general Julio César luego de haber triunfado en la batalla de las Galias, y se acerca al Senado y solamente dice 3 palabras: vini, vidi, vici. Fui, vi, vencí. Si hablamos nosotros de América, o más específicamente, tomemos a nuestra patria como paradigma, es decir, como modelo, al Perú. En el año de 1825, Simón Bolívar, que se encontraba en Arequipa, recibió pues desde ya el llamado
de los pobladores de Pucará, que queda en Puno. Al saber que el Libertador iba a pasar por el cañón de Pucará, ellos pidieron a la gente de Bolívar que pues el Libertador esté presente allí. Le dijeron al Libertador: oiga usted, general, los pobladores de Pucará y Puno quieren conocerlo. Y el Libertador les dijo lo siguiente: no tengo mucho tiempo, dígales que voy a estar allí y pues solamente estaré por 10 minutos, porque luego tengo que ir a la Gran Colombia, o quiero decir primero al Cusco y de allí a la Gran Colombia. En efecto, en el mes de agosto de 1825 estuvo presente el general Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar Ponte y Blanco. Él le gustaba que solamente le digan Simón Bolívar, y desde ya pues escogieron un orador, le explicaron que el Libertador solamente podía estar 10 minutos y preparó un discurso que es catalogado como una de las piezas oratóricas breves mejor logradas para el Libertador del Norte, Simón Bolívar. Dijo José Domingo Choquehuanca a Bolívar: quiso Dios de salvajes hacer un gran imperio y creó a Manco Cápac. Pecó su raza y lanzó a Pizarro. Después de 3 siglos de expiación, ha tenido piedad de la América y os ha creado. Sois pues el hombre de un designio providencial. Nada de lo hecho atrás se parece a lo que habéis hecho, y para que alguno os imite será preciso que haya otro mundo por libertar. Habéis fundado 5 repúblicas que, en el inmenso desarrollo a que están llamadas, elevarán vuestra grandeza a donde ninguna ha llegado. Con los siglos crecerá vuestra gloria como crece la sombra cuando el sol declina. Discurso de José Domingo Choquehuanca al Libertador Bolívar. También Brian Dyson era pues un gerente general de Coca-Cola, y dentro de la modernidad del discurso tuvo que retirarse de la empresa y le hicieron un homenaje. Y Brian Dyson expresa lo siguiente: imagina la vida como un juego en la que estás malabareando 5 pelotas en el aire. Estas son tu trabajo, tu familia, tu salud, tus amigos y tu vida espiritual. Disculpe. Y pronto te darás cuenta que el trabajo es como una pelota de goma. Si la lanzas, regresará inmediatamente. Si la dejas caer, rebotará. Y por supuesto va a regresar. Pero las otras 4 pelotas, familia, salud, amigos y espíritus, son frágiles como de cristal. Si dejas caer una de estas, irrevocablemente saldrá astillada, marcada, mellada, dañada e incluso rota. Nunca volverá a ser lo mismo. Debes entender esto. Apreciar y esforzarte por conseguir y cuidar lo más valioso. Trabaja eficientemente en el horario regular y pues deja el trabajo a tiempo. Dale tiempo requerido a tu familia y a tus amigos. Haz ejercicio, come y descansa adecuadamente y sobre todo crece en vida interior, en lo espiritual, que es lo más importante porque es eterno.
William Shakespeare decía, siempre me siento feliz. ¿Sabes por qué? Porque no espero nada de nadie. Esperar siempre duele. Los problemas no son eternos. Siempre tienen solución. Lo único que no se puede solucionar es la muerte. La vida es corta, por eso ámala. Vive intensamente y recuerda. Antes de hablar, escucha. Antes de escribir, piensa. Antes de criticar, examina. Antes de herir, siente. Antes de orar, perdona. Antes de gastar, gana. Antes de rendirte, intenta. Antes de morir, vive. Decía Brian Dyson, como uno de los discursos breves y más modernos indudablemente. Ahora, quiero que ustedes también decodifiquen, esto es, interpreten, de que nosotros vamos a desarrollar las operaciones lingüísticas fundamentales. Estoy haciendo un resumen o epítome y pues dentro de los tipos de lenguaje, porque tendría que decirles antes lo siguiente. Fíjense, existe el lenguaje oral y el lenguaje escrito. Pero también existe el lenguaje no verbal, el lenguaje kinesimemático corporal, el lenguaje kinesimemático facial, el lenguaje kinesimemático actitudinal, el lenguaje audiovisual, el lenguaje cromático, el gesticular, el táctil, el simbólico, el acústico. ¿Correcto? Bueno. Pero nosotros, en primer lugar, tenemos que, de una u otra forma, enfocarnos dentro de estos aspectos lingüísticos básicos a lo que es la naturaleza del lenguaje. ¿Cómo se creó el lenguaje? El doctor Luis Enrique López, que hace muchos años, aproximadamente hace 15 años, fuera decano de la Facultad de Lingüística de la Pontificia Universidad Católica del Perú, se fue a realizar una investigación a la capital folclórica de América, me estoy refiriendo a Puno. Sacó 2 libros interesantes y en uno de ellos, Lengua 1, el doctor Luis Enrique López da a conocer pues que hubieron mitos acerca de la creación del lenguaje. Uno de los mitos fue Tepeu y Gucumatz. Tepeu y Gucumatz eran 2 dioses. Estos dioses observaron la tierra. Había caminos, había ríos, había mar, había exuberante vegetación, habían bosques, llanuras, pero lo que se dieron cuenta los creadores, los dioses Tepeu y Gucumatz, era que no existía, es decir, ni animales ni personas en la tierra. Mandaron a los animales, pero pronto Tepeu y Gucumatz se desalentaron y dijeron, estos animales no hablan. Ladraban, chillaban, graznaban, relinchaban, pero no hablaban. Los dejaron e hicieron un hombrecito de maíz, lo colocaron en la tierra. Con el poder de Tepeu y Gucumatz, el hombrecito caminó, giró, los miró a los creadores, repitió su nombre, Tepeu, Gucumatz, Tepeu,
Ukumats, y ellos se quedaron tranquilos. Pero también el doctor Luis Enrique López habla sobre la creación de la escritura dentro del mito. Ojo, dentro del mito. Dice que un nonagenario emperador chino descansaba a la orilla de un río cristalino y luego de despojarse sus sandalias se queda dormido, y pues desde ya una tortuga hizo impacto con sus pies. Me estoy refiriendo al emperador nonagenario chino. Se abrió los ojos abruptamente luego de que la tortuga hiciera impacto con sus pies, y él observó el caparazón de esta tortuga, y eso le permitió crear la escritura china. También el doctor Luis Enrique López nos habla sobre el mito de Atahualpa. Cuando llegaron los españoles, preguntaron, por supuesto aquí, ¿quién es el que manda? ¿Dónde está? Y le dijeron, quien manda es el Inca Atahualpa y se encuentra en Cajamarca. Fueron a buscarlo, le entregaron la Biblia por parte del padre Valverde. La Biblia, pues la observó, en este caso Atahualpa, pero no le decía nada, se la puso a un oído, se la puso a otro oído, no le decía nada, y terminó pues arrojando la Biblia. Los españoles dijeron inmediatamente, has arrojado la palabra de Dios, has cometido algo grave. Lo eliminaron al Inca Atahualpa. Luego, los indios quiché, que eran de Potosí, tenían la costumbre de hacer dibujos con unas espinas pequeñas, medianas y grandes en la copa de los árboles, como también en las hojas. Los indios quiché, de prácticamente cerca a Potosí, ellos creían que era una forma de escritura. Y después, el doctor Luis Enrique López, dentro del mito sobre la creación del lenguaje, nos habla de los guaraníes, es decir, los paraguayos. Y estos pues desde ya decían sobre el papiro, es decir, el papel. Tu papire no ser piel de Dios. Tu papire no ser piel de Dios. Perdón. Tu papire no ser palabra de Dios. Tu papire no ser palabra de Dios. Pero tu papire, es decir, el papel, sí ser la piel de Dios, decían los guaraníes, los paraguayos. Ahora, vamos inmediatamente a lo que les había comunicado dentro de lo que es, en primer término, el doctor Luis Enrique López. Después ya va a sustentar las teorías, pero ya no dentro del mito. Pero no solamente el doctor Luis Enrique López, sino pues varios profesionales que señalan, hablan de una teoría teística, de teo, Dios, ística, estudio, es decir, Dios ha sido el creador del lenguaje. La teoría onomatopéyica, que dice que el lenguaje se originó como producto de los ruidos, de la imitación de los ruidos y sonidos de la naturaleza. Luego la teoría intergestiva, que el lenguaje se creó gracias a las interjecciones que producía, que expresaba el hombre de una u otra forma. Y por cierto, después la teoría científica, que dice que el lenguaje nace como producto del trabajo del hombre, que el lenguaje es la más grande creación humana, y pues desde ya compartimos esa idea junto a todas y todos ustedes de que el lenguaje es la más grande creación humana que haya hecho posible el desarrollo mental del propio hombre, porque el lenguaje es lengua,
sistema de signos que sirven para la comunicación, porque el lenguaje es habla, uso particular del idioma, y porque el lenguaje también es norma, es decir, conjunto de hábitos lingüísticos socializados, o si es que ustedes quieren comprenderme, el conjunto de costumbres que tiene cada una de las poblaciones. Verbi gratia, o por ejemplo, nosotros en Arequipa le decimos al niño, le decimos coro, también le decimos chiquito, incluso le decimos a algunos mojón. En Piura, en el mismo Perú, a los niños le dicen churres. En Argentina les dicen pibes. ¿En razón a qué? En razón a la norma lingüística, es decir, al hábito lingüístico socializado de los seres, de las personas, y que por supuesto lo sustentaba de muy buena manera aquí en Arequipa también el escritor y lingüista rumano Eugenio Cosello. Bueno, perfectamente. También, ya después van a tener ustedes un trabajito, averiguar sobre la teoría conductista, la teoría mentalista, la teoría cognitiva, la teoría sociológica, y pues desde ya nosotros vamos a seguir ahora conversando dentro de, o quiero decir, dándoles a conocer dentro de lo que es este resumen o epítome, donde será importante que ustedes pues comprendan aspectos primordiales, fundamentales también del lenguaje verbal, que es el oral y el escrito, el lenguaje no verbal, el lenguaje kinesememático. Kinesemema viene de kinesia. La kinesia es el movimiento. Existe un lenguaje kinesememático corporal. Cuando tú haces actuar a los brazos, a los pies, a la cabeza, a las partes que tienes en el cuerpo. Por eso se habla de un lenguaje kinesememático corporal. ¿Ven? Alto. No. Lenguaje kinesememático corporal. Pero también hay el lenguaje kinesememático facial, a través de el rostro de tristeza, el rostro de amargura, el rostro de felicidad, etc. Y hay el lenguaje también kinesememático actitudinal, las actitudes que tiene el ser humano. Oh, no me vayas a pegar. Y como ustedes saben, también está presente el lenguaje audiovisual. Audio, oído, visual, vista. Cuando tú observas la televisión, estás utilizando el lenguaje audiovisual. Como que cuando también utilizas el lenguaje cromático. Allí está el ejemplo. Las banderas que hay en las playas, dígase Camaná, Mollendo, Tambo, etc. Bandera roja, no puedes acercarte, no puedes ingresar allí a bañarte. Bandera verde, allí sí tienes amplia libertad para poder hacerlo. El lenguaje cromático, el de los árbitros, tarjeta roja, tarjeta amarilla, tiene su significado. El lenguaje gesticular, el lenguaje de los gestos. El lenguaje táctil. Táctil. Hijita, ve a ver si ya está hirviendo el agua. Va la señorita y toca la calentador o el calentador. El lenguaje táctil. El lenguaje simbólico, el lenguaje de las banderas, el lenguaje de los escudos, el lenguaje acústico, es decir, el lenguaje relacionado, no verbal, relacionado con las campanas, relacionado con el ulular de la ambulancia, etc. Y por cierto, desde ya en el fondo,
la naturaleza del lenguaje, hay una teoría, como les decía, mejor diremos, idealista, que señala que el lenguaje fue creado por Dios, y la materialista, que el lenguaje fue creado por el hombre. Ya les expresamos estos mitos del doctor Luis Enrique López, ya también les hemos expresado, pero ahondaremos un poquito en que la teoría teística o sea, Dios es el creador del lenguaje, la intergestiva, que el lenguaje se creó por la participación, es decir, el hombre, por ejemplo, utilizaba interjecciones. Estas interjecciones como ay, ah, uf, formaron parte del origen del lenguaje, como la teoría onomatopéyica. Si se caía un fruto del árbol, inmediatamente ese sonido era repetido por las personas. Por ejemplo, se caía un fruto y había un sonido, pum, 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 repetía el hombre, pio, 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 pio. El lenguaje onomatopéyico, es decir, el lenguaje se creó como producto de la repetición de los ruidos y sonidos de la naturaleza, y la teoría científica que el hombre es el verdadero creador del lenguaje. Ahora también, dentro de este resumen o epítome, nosotros los lingüistas hablamos de una doble naturaleza del lenguaje. Por un lado, una naturaleza física o material, y por otro lado, una naturaleza inmaterial, semántica o espiritual del lenguaje. El lado físico o material del lenguaje está formado por el significante, y el lado inmaterial, semántico o espiritual del lenguaje está formado por el significado. El significante, señoritas y señores, puede ser fónico, pero también puede ser gráfico. Es fónico cuando se presenta, es decir, cuando pronunciamos las palabras. Es gráfico cuando las escribimos. Mientras que el significado puede ser léxico, que lo encontramos en todos los diccionarios, y gramatical cuando se encarga de los morfemas, tanto de género como de número. Hablamos entonces de una doble naturaleza en el lenguaje, para hablar del significante y para hablar del significado. Ahora, ¿por qué el lenguaje, dentro de lo que es pues la doble naturaleza, es espiritual, profesor? Porque el lenguaje, valga la redundancia, no es corpóreo, porque el significado no se puede tocar. Ahora, pues vamos a ir también a conversar otros aspectos, como el relacionado con las ciencias del lenguaje. Primero decirles, cuando se habla del lenguaje, se va a tener que hablar indiscutiblemente de la lingüística. La lingüística es la disciplina que se encarga de estudiar el lenguaje. El padre de la lingüística moderna fue el ginebrino Ferdinand de Saussure. Ferdinand de Saussure o Ferdinand de Saussure estableció la dicotomía lenguaje igual a lengua más habla. Esto pues lo da a conocer en el curso que les dictaba a todas y todos los alumnos de la Universidad de Francia, curso de lingüística general. La lingüística es una disciplina, señoritas y señores, científica, que se encarga de investigar el origen
y la evolución como la estructura del lenguaje. Pero atención, del lenguaje humano. Porque, pues, algunos han escrito sobre el lenguaje de los animales, también del lenguaje de las plantas. Entonces, la lingüística es la disciplina científica que investiga el origen, la evolución y la estructura del lenguaje, pero del lenguaje humano. La lingüística se encarga de estudiar las estructuras fundamentales, entonces quedaremos bien claros, del lenguaje humano. Ahora, la lingüística es una ciencia pluridisciplinaria. Es una ciencia pluridisciplinaria caracterizada por una gran riqueza epistemológica. Epistemología viene de episteme. Episteme es conocimiento y logía es estudio. En este caso, la epistemología es, pues, el estudio del conocimiento dentro de todas las ciencias. Y decía de que la lingüística es una disciplina pluridisciplinaria, porque en primer lugar es estudiada en sus escuelas, en la Escuela Profesional Verbigratia de Literatura y Lingüística, estudian cursos de psicolingüística. La psicolingüística abarca los problemas en el habla, la tartamudez que puedan tener las personas, la gente que es de una u otra forma espasmofénica, es decir, tartamuda. Y estos aspectos son observados, analizados, estudiados por la lingüística. También está la pedagolingüística, es decir, la manera de enseñar la ciencia del lenguaje. La etnolingüística, que se encarga de estudiar los grupos humanos, su origen, su lengua. La sociolingüística es el estudio de la sociedad, es decir, por ejemplo, el idioma maya, la sociedad del imperio del Tahuantinsuyo, la biopsicolingüística. La biopsicolingüística tiene que ver con la biología, la psicología y la lingüística. O sea, los fundamentos biológicos del lenguaje humano. También está presente lo que es la neurolingüística. La neurolingüística es el estudio del cerebro y del lenguaje. Y pues desde ya nosotros tenemos que darles a conocer también que hay la antropolingüística, o sea, estudia la cultura y el lenguaje de los grupos humanos. Por ejemplo, la cultura quechua, la cultura aymara. Ahora, si hablamos de un concepto de lingüística, ya sabemos que la lingüística es la ciencia que estudia el lenguaje humano. La Real Academia Española de la Lengua, que tiene como conspicuo, como destacado presidente al doctor Santiago Muñoz Machado, da a conocer que la lingüística es el estudio teórico del lenguaje que se ocupa de los métodos de investigación. Ustedes saben, jóvenes estudiantes, que para investigar cualquier tema lingüístico, digamos la onomástica, hay que utilizar la lingüística. No hay pensamiento sin lenguaje. No hay pensamiento sin lenguaje. Atención. Ahora, Ferdinand de Saussure, o Ferdinand de Saussure, el padre de la lingüística, indicaba que pues ella era
parte de los signos, la ciencia que estudia la vida de los signos en el seno de la vida social. Por su parte, André Martinet, el lingüista francés, decía que el lenguaje es el estudio, o sea, la lingüística es el estudio científico del lenguaje. Ahora, el contenido de la lingüística. Por un lado, en la lingüística tenemos pues un contenido amplísimo que va a iniciarse, expresémoslos de una manera más diáfana, más cristalina, más clara, el aspecto fonético. La fonética estudia los sonidos articulados. Por otro lado, los fonemas, que son unidades mínimas significativas. Los fonemas, que son también segmentales, es decir, las vocales y las consonantes, y los suprasegmentales, el acento, la pausa, la entonación. Lo que es, los fonemas tienen que ver con la fonología. Ahora, los morfemas, pues tienen que ver con la raíz, el género, el número, las palabras y sus formas. Lo semántico está con referencia a los rasgos significativos. Estos rasgos significativos que también se les denomina semas. Dentro del contenido de la lingüística también tenemos el aspecto pragmático, es decir, las características en el uso del lenguaje. Y después se pasa al discurso, o sea, los tipos de textos que son abordados por la textolingüística. En pocas palabras, podemos hacer como sinopsis, o sea, como resumen, de que es interesante que pues en la lingüística se ve aspectos fonéticos, fonológicos, semánticos, morfológicos, y después se llega a lo pragmático para terminar con el discurso y sus diferentes tipos de texto. Expresemos, por ejemplo, dentro de la textolingüística, y pues en la textolingüística no solamente se les enseña a los alumnos la lexicología, la semántica, sino también la gramática normativa, pero eso tienen que ver los estudiantes de lingüística, no ustedes. La novela, el cuento, el ensayo, la poesía, la fábula, el mito, la leyenda, la monografía, el artículo científico, etcétera, tienen que ver con los aspectos lingüísticos. Por ejemplo, todos ustedes, y con la mayor mesura quiero que lo tomen, con la mayor tranquilidad, van a hacer una investigación formativa. Esta investigación formativa tiene que ver con los gentilicios en la región, en el departamento de Arequipa y en la región Arequipa. Es un trabajo sencillo que, por supuesto, ya se los voy a dar a conocer cuando estemos presentes allí, porque este es un resumen, este es una sinopsis, es decir, caramba, por emergencia, para sobre todo los alumnos que no han asistido desde el primer día de clases y que también los tienen en la plataforma Duty. Ahora, se habla de lingüística e interdisciplinas. La lingüística se relaciona con todas las ciencias. La lingüística se relaciona con la matemática, con la historia, con la geografía, con la biología. Pero hay estudios interdisciplinarios. Y por supuesto, por ejemplo, les hablaba de la psicolingüística, de la pedagolingüística, de la antropolingüística, de la sociolingüística, de la neurolingüística. Bien, ahora, ¿cuáles son las ramas de la lingüística? Ya se los di.
a conocer anteladamente. La fonética, la fonología, la gramática, la morfología, la lexicología, la semiótica, la pragmática, la estilística, la comunicología, la informatología, la dialectología, la filología, la etimología, dentro de lo que es los aspectos lingüísticos. Yo creo, señoritas, señores, apreciados y distinguidos estudiantes, que pues al hacer esta sinopsis, este resumen o epítome de las clases donde ustedes no han participado, será también importante dar a conocer lo siguiente. Quisiera pasar a otro aspecto fundamental dentro de lo que es nuestra participación y, por cierto, darles a conocer también lo siguiente. Una estrategia, atención para todas y para todos, una estrategia es una habilidad, para que ustedes me entiendan. Los directores técnicos, los entrenadores de fútbol utilizan estrategias, habilidades para poder sacar adelante un compromiso, un partido. Del mismo modo, el director técnico de básquet, de vóley, etc. Por ello, pero por esto también hay estrategias dentro de la comprensión lectora. Yo quisiera partir de este aspecto de lo que es la legética, es decir, la lectura, porque más se utiliza el nombre que el verbo, es decir, la lectura que leer, se utiliza más la lectura, el nombre, que el verbo leer. En primer lugar, leer no es nada pues sencillo. Es algo complejo, difícil. Por eso, si yo les hablara de las apreciaciones que se tienen en la lectura, imagínense nomás pues que el gran escritor Johann Wolfgang Goethe, el autor de Fausto, de las penas del joven Werther, dijo que a sus 85 años de edad no sabía si leía bien o leía mal. José Ortega y Gasset, José Martínez Ruiz, el popular Azorín, que estuvieron juntos y les preguntaron sobre la lectura, decían: leer es una tarea utópica, es decir, indescifrable. ¿Y por qué José Martínez Ruiz, el popular Azorín, y José Ortega y Gasset, gran filósofo, grandes escritores españoles, sostenían de que leer es una tarea utópica? Porque es indescifrable, porque hay muchos libros que no se pueden entender, que no se pueden comprender. Pero la antítesis a la apreciación de los señalados anteriormente, es decir, todo lo contrario, opinaba Jorge Luis Borges. Para Borges, leer era la mayor felicidad. La mayor felicidad para Borges era leer. Ahora, primero hay que conocer el aspecto relacionado a la legética. Legética es leer, porque legética, miren, proviene del lexema latino legere, que significa leer, al que se le agrega el sufijo tica, que trata de, o sea, etimológicamente, lo que trata de la lectura o de la actividad de leer. Ahora,
hay diferentes, usted va a un diccionario o a un lexicón, dígase el de la Real Academia, dígase el diccionario panhispánico de dudas, exprésese el diccionario Larousse Ilustrado, el diccionario Océano, puede encontrar que leer es interpretar el sentido de los textos. Perfecto. Por ejemplo, el otrora gran maestro universitario, el doctor Pedro Luis González Pastor, en su libro Legética, sostenía que leer es una operación lingüística secundaria de naturaleza semasiológica y de carácter informativo, que consiste en que un decodificador interpreta textos verbales, averbales y mixtos. Es la apreciación que, por supuesto, tiene que ser analizada. ¿Por qué el doctor González Pastor indica que leer es una operación lingüística secundaria? Porque las operaciones lingüísticas primarias las hemos estudiado en la casa. ¿Cuáles son estas? Hemos empezado a hablar, hemos aprendido a escuchar, pero en nuestra casa. Cuando muy niños son las operaciones lingüísticas primarias. Pero cuando hemos llegado a la escuela, la profesora o el profesor nos han enseñado a leer y a escribir, formando parte también, pues, nuestros padres, ¿no? Pero específicamente se ha aprendido a leer y escribir en el colegio. Por eso el doctor González Pastor dice que leer es una operación lingüística secundaria, no primaria. La primaria la hemos aprendido en la casa, hemos aprendido a hablar en casa y a escuchar también. De naturaleza semasiológica. Lo semasiológico tiene que ver con los signos. La semiología, decía Ferdinand de Saussure, o Ferdinand de Saussure, el padre de la lingüística moderna, hablaba de la semiología para ocuparse de las palabras, los signos. Ahora, de signología, porque Saussure primero dijo a las palabras, habló de la signología, luego le cambió semiología, y ahora ya no se habla ni de signología ni de semiología mucho, sino se habla de semiótica. Entonces, leer es una operación lingüística secundaria de naturaleza semasiológica, que tiene que ver con los signos, con las palabras, que tiene un escrito, y pues de carácter informativo, porque el doctor González Pastor da a conocer que el que lee se está informando. El que lee se informa, no se comunica. Aunque hay varios que dicen que el leer un libro, forma parte de la comunicología, es decir, la comunicación entre el lector y el texto. Bueno, ya lo veremos. Y de carácter informativo, o mejor diré que leer es una operación lingüística secundaria de naturaleza semasiológica o semiológica, de carácter informativo, que consiste en que un decodificador interpreta textos verbales, averbales o mixtos. ¿Correcto? Ahora, y hay un aspecto relacionado a la legética, a la lectura. Ustedes tienen que saber el aspecto relacionado con la lectura y las intralecturas. O sea, en otras palabras, leer obliga a subleer o a intraleer. ¿Qué significa esto?
lectura e intralecturas, es decir, lecturas al interior de una misma lectura. Si estoy leyendo Verbi Gratia o, por ejemplo, 7 ensayos de interpretación de la realidad nacional o peruana del gran amauta José Carlos Mariátegui Lachira, tengo que interrumpir mi lectura para leer diccionarios o utilizar el diccionario. Podría también usar enciclopedias, glosarios, estadísticas, mapas, es decir, la lectura e intralecturas, lecturas al interior de una misma lectura. ¿Qué lector no utiliza el diccionario? Yo creo que todas y todos utilizamos el lexicón, el diccionario. Ahora, lectura y perilecturas. La lectura y las perilecturas tienen que ver con el... Voy a poner mejor un ejemplo. Digamos que tenemos la novela, a propósito, la primera novela hispanohablante de gran categoría, catalogada por tirios y troyanos, es el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, de Don Miguel de Cervantes Saavedra, que, a propósito, pues estamos cerca a que se cumpla su cuadringentésimo noveno aniversario de su fallecimiento, porque murió el año de 1616 en su Alcalá de Henares, y por ello se celebra la efemérides del Día del Idioma. En este caso ya no el idioma castellano, porque se le llama el idioma español. Entonces, tenemos a mano el original del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, pero tenemos algunos problemas para su decodificación, es decir, para su interpretación, para su entendimiento. Tenemos un profesional nos recomienda y nos dice, no, antes de leer el Quijote, tienes que leer libros de caballerías. O sea, para que más o menos tú tengas que adecuarte a la novela, el original de la novela. Tienes que leer, por ejemplo, preleer el Amadís de Gaula, libritos de caballerías. Y luego, ya al haber leído estos libritos de caballerías, vas a poder entender perfectamente el Quijote de la Mancha, que trata sobre los caballeros andantes. Vas a leer con mucha satisfacción, entendiendo que después también puedes posleer, es decir, leer una obra relacionada con el Quijote. José Martínez Ruiz, el popular Azorín, que escribió La Ruta de Don Quijote. O sea, has preleído, has leído y has posleído. De eso se trata la lectura y las perilecturas. Importantísimo, desde ya fundamental. Ahora, también se tienen las lecturas audibles o las audiolecturas. Estas lecturas o audibles o audiolecturas son las lecturas que son grabadas ahora en tu celular. Antes, por ejemplo, en cintas magnetofónicas, también en grabadoras. Jorge Luis Borges, el escritor argentino, por ejemplo, utilizaba las lecturas audibles o audiolecturas. Grababa una persona que sabía leer y pues desde ya Borges escuchaba esas lecturas, ¿correcto?
O sea, son los libros sonoros, los libros grabados. También hay el aspecto relacionado con la lectura y las relecturas. Releer, apreciados y distinguidos alumnos, es volver a leer. O sea, de eso tiene que ver la lectura y las perilecturas. En este caso, es fundamental que hagamos ello, sí, porque muchos y grandes escritores, ahora nomás, recordando el fallecimiento en el mes de abril de Mario Vargas Llosa, él ha releído, en primer lugar, los poemas homéricos de la Ilíada y la Odisea. Él también tenía conocimientos del gran escritor, uno de los grandes del indigenismo como es José María Arguedas, todas las sangres, siempre lo dijo. El proceso lectivo. Hay una fase prelectiva, una fase lectiva y una fase postlectiva. ¿Qué hacemos en el proceso lectivo, en la fase prelectiva? Se reúnen los materiales para leer. ¿Qué se necesita? ¿Qué se requiere para leer? En primer lugar, fichas, hojas en blanco, cuadernos, lápices, correctores, diccionarios, enciclopedias, etc. La fase prelectiva o prelegética, los materiales que necesitamos para leer. Viene la fase lectiva y pues aquí se lee, se relee el texto para poder interpretarlo, para poder entenderlo, y después la fase postlectiva, que tiene que ver con los resúmenes, las anotaciones, pues la síntesis general de lo leído. En buena cuenta, cuando se habla del proceso lectivo, se está hablando de la fase prelegética, legética y postlegética, o de la fase prelectual, lectual y postlectual. Ahora, alguien dijo por allí, ¿cuáles son las estrategias que tiene usted para leer? ¿Qué habilidades? En primer lugar, tiene usted que utilizar un procedimiento. Hay 3 procedimientos y estos 3 procedimientos usted los puede utilizar para diferentes textos o para diferentes libros, ¿correcto? Hay el procedimiento analítico integrador. ¿En qué consiste el procedimiento analítico integrador? Consiste en leer el texto párrafo por párrafo. Es decir, ir de las partes que son los párrafos al todo. El procedimiento analítico integrador consiste en leer el texto párrafo por párrafo. ¿Qué quiere decir? Que si no comprendo el párrafo 1, no paso al párrafo 2. Se va en el procedimiento analítico integrador de la comprensión de los párrafos a la comprensión del todo. Y allí está el otro procedimiento, que es el sintético analítico. Es lo contrario. El procedimiento sintético analítico consiste en leer el texto completo y luego se procede a leer cada uno de los párrafos del texto para captar sus contenidos específicos. Mientras en el analítico integrador se
realiza la lectura de párrafo por párrafo. En el sintético analítico se da una lectura general al texto, por supuesto acompañado de un lápiz, y luego se procede a leer los párrafos para captar los contenidos específicos del escrito o de los escritos, y después otro procedimiento selectivo o deslizante. Es decir, es la lectura veloz. Se va en busca de las ideas fundamentales. ¿Quién utiliza el procedimiento selectivo o deslizante? Los expertos en la lectura. Entonces, también hay otro procedimiento. El procedimiento de la lectura compartida, de la lectura grupal. ¿Es fundamental? ¿Es esencial? Claro que sí. Hay un método en la lectura que también ustedes lo tienen que conocer, que es el planteado por el profesor norteamericano Robinson, el método EPL2R. ¿Y en qué consiste? Primero digamos, ¿qué es EPL2R? EPL2R es una sigla que significa E de exploración, P de preguntas, L de lecturas, R de respuestas y otra R de revisión. ¿Qué decía el profesor Robinson? Que el lector primero tiene que explorar el libro. ¿Qué se debe explorar? O sea, en la exploración, ¿qué se debe explorar? El título del libro, el autor del libro, el índice del libro, el nivel de dificultad que pueda tener el libro y la fecha de edición del libro. ¿Correcto? Reitero, en el método EPL2R se tiene que explorar rápidamente el autor o autores del libro, el título del libro, el índice del texto, el nivel de dificultad, es decir, si está difícil, si está complejo el texto, lo tienes que escribir, lo tienes que dar a conocer, y la fecha de edición. En las preguntas, dice el profesor Robinson que las preguntas que se tiene que hacer un lector o un estudiante están prácticamente en los títulos y los subtítulos, y también en el texto, en las palabras escritas en negrita, y por cierto también entre fechas y números y fechas. Se tiene que ir a buscar dentro de los párrafos lo más importante del texto, y que por supuesto allí lo tiene que decodificar, interpretar el estudiante. Después de las preguntas te vas a otra tercera fase, que es de la lectura. Esta lectura es la más importante. Es una lectura analítica, una lectura profunda, una lectura donde el lector se debe de quedar con muchas ideas, no con simples palabras. Esta es la fase del método EPL2R más fundamental, más importante. Es una lectura analítica, una lectura profunda. Después viene una R de respuestas. Aquí el lector da respuesta a las interrogantes que se hizo en la segunda fase del método. Y luego una R final de revisión que guarda relación con la primera fase del método, es decir, la exploración. Así como se exploró rápidamente sobre lo que es
el título del libro, el autor del libro, la fecha de edición, o quiero decir el índice del libro, el nivel de dificultad y la fecha de edición. En la última parte también das una revisión general a todo el texto. También es importante, dentro de las técnicas, dentro de las habilidades que pueda tener el lector, la técnica del subrayado, es decir, el desnatado, el resumen o epítome. Y por cierto, también forman parte de la lectura los organizadores gráficos, los mapas conceptuales, los esquemas, el saber elaborar fichas resumen, fichas léxicas, forman parte de lo que es el aspecto legético. En otros términos, quiero, pues, no sé si darles a conocer, bueno, hace muchos años, en la universidad, los alumnos de primer año tenían que comprar un libro, se llamaba Análisis e Interpretación de Textos Básicos. Hoy no los hay. ¿Saben por qué? Porque todos los alumnos, como se juntaron un sábado, todos adquirían el libro. Había de los que lo adquirían, otros no adquirían al final. Y dieron un examen, y el curso de análisis e interpretación de textos básicos tenía un valor crediticio de 3. En el primer examen, el 97% de los alumnos de la San Agustín salió desaprobado. Dieron un examen aplazado, y en el aplazado, 85%, si no me equivoco, desaprobaron, pero solamente aprobaron el 15%. Es decir, no se trata de leer por leer. Hay que saber cómo leer y para qué leer. Entonces, si después la universidad dejó esos libros relacionados a la filosofía, la literatura, la lingüística, las ingenierías, el aspecto de las biomédicas, las ciencias sociales, etcétera, la matemática, la física, de todo había, eran unos tomos grandes. Ahora se ha dejado esos textos, ya no se lee. Seamos sinceros, el estudiante ahora utiliza ya la internet. Por eso, pues, será interesante, ustedes lo van a decidir. Disculpen, los exámenes, a mi modo de ver, el estudiante los debe dar de manera oral. Y pues bien, ya después lo demás lo vamos a ir explicando. Jóvenes estudiantes, ustedes saben que hay una huelga nacional, una huelga no nacional. Los docentes hacen una huelga, pero por supuesto desde ya nosotros vamos a estar a través de los vídeos, porque no nos van a dejar pasar, es la verdad. No te van a dejar pasar a la universidad. Va a ser bien difícil, a no ser de que el día de hoy se haya llegado a un buen acuerdo. Desde ya, jóvenes estudiantes, un abrazo, un saludo cordialísimo, y pues desde ya invitarlos a lo que es la plataforma de Dutic. Allí van a tener toda la información. Los señores, ya mandé las direcciones de las delegadas a los alumnos que la requieran, y por supuesto allí va a estar la información detallada. Espero esta sinopsis o resumen o epítome les haya servido de una u otra forma, pero desde ya lo más interesante es lo práctico, y ya nos tendremos que encontrar. Estoy un poquito delicado de salud, pero primero son los estudiantes y después pues la obligación es con los estudiantes, y por supuesto estamos para servirlos. Muchas gracias.